que acoge, sino que también un lugar que llama la atención porque no hay un clasismo, no hay un lugar, no es un lugar donde vamos a hacer distinciones y no debería ser así. Y es por eso que en la iglesia del Señor, como les decía, hay una variedad de hermanos de diferentes nacionalidades, colores, personalidades, por las cuales Cristo murió. De hecho, cuando vemos el libro de Apocalipsis, vemos que un día de toda lengua, tribu, pueblo y nación alabarán al Señor, y ahí estamos nosotros, cantando al Señor. Y no hay distinción. No va a haber, va a estar el rico y el pobre en el mismo lugar, si es hijo de Dios. No va a haber, no se va a hacer distinción por alguna otra cosa, sino Cristo, y solo Cristo. Y esa es una de las cosas que me encantan de la iglesia, ver esa forma de ver cómo el Señor salva a personas, de manera que al mismo tiempo todos tienen un desarrollo espiritual como tal. Así como en la vida tenemos desarrollos personales, en la Biblia encontramos desarrollo espiritual. Cuando hablamos de la vida, en general vemos por lo menos 4 etapas, en realidad en nuestro contexto hoy, 4 etapas de crecimiento. Niño, ¿cierto? Adolescente, joven o adulto mayor, va a depender. En el contexto judío habían 3 tipos o 3 etapas. Niño, joven y adulto, se acabó, no hay más. No había más. Y es interesante notar que cuando hablamos de las etapas, uno va viendo cómo un niño crece, cómo un niño se fortalece, cómo un niño va adoptando ciertas prácticas, cómo va aprendiendo a hablar, cómo va aprendiendo a relacionar ciertos conceptos. Y en la vida cristiana el Señor también denomina o tiene etapas. Fíjense que en primera de Juan, capítulo 2, verso 12 al 15, el apóstol Juan hace una distinción de este tipo o estas etapas. Ejemplo, dice: os escribo a vosotros hijos, padres y jóvenes. De manera que cuando habla de ese tipo, de esas 3 esferas, no está hablando solamente de un grupo, sino está hablando de las etapas en las cuales el creyente se enfoca o está. Puede ser un niño, o puede ser, como dice, hijitos, un niño pequeño que está aprendiendo a caminar, está aprendiendo lo que significa lo bueno y lo malo, está aprendiendo a ejercitar lo que Dios le ha dado, que es su palabra. Cuando es joven ya tiene más vigor, sabe que es lo bueno y que es lo malo y lo hace y lo practica porque sabe que eso es bueno para el Señor, es grato para el Señor. Y cuando es anciano o adulto o padre, porque ya ha engendrado hijos espirituales, tiene otros que ya le ha enseñado y sabe y puede aplicar esos principios. De manera que hay 3 calificaciones del crecimiento cristiano en las que uno puede estar. Ahora, ¿en cuál está usted? Esa es una buena pregunta. Tiene que pensar usted en cuál de las 3 me encuentro. Pero no solo encontramos rasgos del crecimiento cristiano, sino que también podemos encontrar cristianos que se pueden calificar en 2 grandes grupos. Están los que se llaman los creyentes o cristianos débiles y los creyentes fuertes. Yo no diría, pero ¿qué significa ser un creyente débil y qué significa ser un creyente fuerte? Y fíjense que Pablo, hablando de esto en Romanos capítulo 14, empieza hablando de los hermanos débiles. Miren lo que dice Romanos 14:1, que es lo que les dije que estuvieran ahí. Y miren lo que el Señor habla a los romanos: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. De manera que están los hermanos débiles, ¿cierto? Los hermanos fuertes, capítulo 15, verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahí están los 2 grupos: hermanos débiles, hermanos fuertes. Fíjense que los hermanos fuertes, el mismo apóstol Pablo dice, se incluye en la lista, dice: así que los que somos, se está incluyendo, los que somos fuertes debemos soportar, sobrellevar las flaquezas de los débiles. Ahí están los 2 grandes grupos. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Y lo primero que el Señor manda, lo primero que el Señor establece es un mandato. Y Él dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, lo cual nos pone obviamente en una disyuntiva, porque debemos entender a qué se refiere Pablo con los hermanos débiles. ¿Quiénes son los hermanos débiles? ¿Cómo se caracterizan los hermanos débiles? ¿Y qué significan? Buena pregunta.
Fíjense que hay una nota ahí mismo en el texto que ustedes tienen en su Biblia y dice que son débiles. ¿En qué área? ¿En qué área? ¿Será débil físicamente? ¿No? Estoy hablando de hermanos débiles en la fe. Ahí está. Son hermanos débiles en la fe. Y la debilidad aquí mencionada tiene que ver con aspectos, como les decía, espirituales. Vale decir que es una persona que, habiendo sido salvada por Cristo, aún lucha con filosofías, estados, preceptos, ideas que tenía antiguamente. Lucha con eso. ¿Será que se puede hacer o no se puede hacer? Lucha con eso. Y fíjense que la lucha implica netamente una lucha en su conciencia. Su conciencia le acusa que es bueno y que es malo. Fíjense que John MacArthur, hablando de esto, dice: esto caracteriza a los creyentes que son incapaces de desembarazarse de las ceremonias y rituales de su pasado religioso. He visto personas que ven una iglesia y se persiguen antes de entrar, me da risa, y son cristianos, y digo, que algo tiene que no entiende, y lo he visto. Gente que cree en Cristo, ama a Cristo, pero se persigna. Algo aquí no encaja. O gente que dice: no hay que comer ciertas cosas, porque piensa y su conciencia le acusa que no hay que hacer tal o cual cosa. Obviamente, Evis Carballosa, hablando del mismo tema, dice: débil de la fe puede referirse a 1, un creyente inmaduro en la fe; 2, un cristiano que ha tenido poca instrucción y por lo tanto tiene muchas dudas tocando la fe que profesa; y 3, un cristiano que no ha confiado plenamente en Dios, es decir, no ha aprendido a depender solo y exclusivamente de Dios. Ahí están las tres formas de ser un débil. O eres un débil porque recién empezaste, o eres un débil porque empezaste, nadie te enseñó, o eres un débil porque nunca aprendiste a depender solo de Dios. Y es interesante notar la debilidad. Fíjense, cada una de estas son consecuencias lógicas de un hombre o mujer recién convertidos. Son personas débiles, luchan con ciertas ideas, y notemos algo, que Pablo no está diciendo a los romanos que ellos son débiles. El texto no dice: ustedes los romanos son débiles, ¿no? Él está diciendo a ustedes que son fuertes. Reciban a los que son débiles. Júntense con ellos, ámenlos, cuídenlos, estén presentes con ellos. Y eso dice acá: recibir al débil de la fe. Y la consecuencia es: ¿para qué? Para no, una cosa es estar con ellos y otra cosa es estar para pelear con ellos. Y dice: para no contender con ellos. Fíjense, pasemos a lo que el texto dice. El hermano recién convertido del judaísmo, y probablemente dentro de esta iglesia habían dos grandes grupos: judíos y gentiles. Gentiles son todas aquellas personas que no son judías, que son de cualquier otra nacionalidad. Por lo tanto, imaginemos lo siguiente: un hermano convertido del judaísmo, sin duda, tenía prácticas religiosas marcadas por su religión, sus ceremonias, sus días de fiesta, sus ritos, sus prohibiciones por la ley. Mientras que por otro lado vemos a un gentil, un hermano gentil recién convertido, quien con su paganismo, con su idolatría, habiendo servido en los templos de sus dioses, dando sacrificios y sujetándose a sus leyes. Dos contextos totalmente diferentes, y se convierten. Sin duda lucharían con ciertas cosas porque su conciencia le dice: eso está mal, aunque no hay nada escrito que está mal. Me ha pasado que a veces uno diría: ¿qué piensas tú de...? Me ha pasado que me preguntan: ¿son bíblicos los tatuajes? Buena pregunta. Y me hace pensar en este texto y muchos textos que veo de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el parámetro? Y es muy interesante la pregunta, y generalmente la hacen los adolescentes jóvenes y algunos adultos. ¿Son bíblicos los tatuajes? Y uno empieza a luchar: ¿será que Dios quiere un tatuaje? Uno diría: no. O le dicen: sí. Y dice: ¿qué es lo que es entonces? ¿Sí o no? Bueno, yo creo que una cosa objetiva es: aquí, ¿cuál es el fin del tatuaje? Dice: porque me gusta. Ok, el cuerpo tuyo no es tuyo, así que ¿a ti me gusta eso? No. ¿Cuál es el fin? Colocar: Jesús te ama. Bueno, si tu tatuaje dice Jesús te ama, pero tu vida dice yo te odio, ¿de qué te sirve el tatuaje?
A la larga es una excusa barata para satisfacer un deseo o un gusto personal. Nada más que eso. No tiene mayor objetivo, como muchas cosas que hacemos, pero son como ese tipo de preguntas. ¿Será o no será? Bueno, este tipo de hermanos luchaban con ciertas prácticas. ¿Será que debo comer carne sacrificada a ídolos? ¿Puedo o no puedo? El judío decía, no puedes. El gentil decía, son sacrificios a ídolos, no puedo hacerlo tampoco porque son ídolos. Y ese era un hermano débil y luchaba. Mientras que el hermano que no es débil decía, ¿cuánto cuesta? Y lo compró y se lo comía, no tenía ningún problema. Era comida, estaba barata. Bueno, y esa era la libertad. De manera que los hermanos, al ver eso, se formó una disputa entre ellos. Por eso dice, recibir al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora, en cualquier caso, debían ser recibidos, pero no para disputar, como le decía, sobre opiniones. Y la palabra aquí de disputar es diacriseis. Significa la capacidad de discernir o hacer distinción, como también puede significar hacer juicio o disputar contra otro. Otra versión de las Escrituras lo dice de la siguiente manera, para no juzgar sus opiniones. Buena pregunta, me gusta esta versión. Dice, para no juzgar sus opiniones. Esto implica no someter a los nuevos hermanos a un escrutinio escritural tal que en un día todas sus dudas, temas, áreas y disputas religiosas sean resueltas. Es que el hermano está mal. ¿Ya? Tengo que corregirlo. Es como una tendencia bautista, no sé. Es que el hermano está mal. Tengo que enseñarle hoy que eso está mal, querido. Tú no haces que la gente crezca, Dios sí. Y a veces hemos visto gente con una mentalidad de que está mal, algo está pasando ahí, pero así vemos la gracia de Dios actuando en su mente, transformando su mente y su corazón para que eso se refleje hacia afuera. Cuando se hace al revés, lo que está creando es un fariseo que cree y se engaña a sí mismo y a su conciencia, pecando ante Dios, sabiendo que su conciencia le acusa que lo que está haciendo está mal. Una de las frases que me gusta de Martín Lutero cuando estaba defendiendo sus escritos fue algo que dijo muy parecido a esto. A menos que me conteste con las escrituras, mi conciencia, mi mente está contigo a la palabra de Dios. En simples palabras lo que dijo, mira, no puedo negar lo que a mi conciencia me ha dicho que es lo que Dios quiere, no puedo. Hacer eso es ir en contra de Dios. Pero muchas veces ha pasado que queremos meter a la gente conceptos que son míos. No los que Dios le ha mostrado, no, son ideas mías, para decir, tienen libertad, pero dice, pero eso no lo creo tan bueno, tan correcto. Dice, no, hay que decirle, hay que aforrarle la cabeza para que le entre la información. No, pero cada uno esté plenamente convencido en lo que cree. ¿Y qué es ahí? Ir en contra de tu conciencia es pecado. Hay cosas en las escrituras que no están escritas, y literalmente no están escritas. Y pregúntate, ¿por qué no están escritas? Buena pregunta. Bueno, porque Dios nos ha dado una libertad de conciencia para poder discernir en base a su palabra qué debo o no debo hacer. Y ahí quédese. De manera que cuando hablamos de este tipo de personas, los hermanos de acá debían recibir a los débiles en la fe, pero no para ir en contra de sus opiniones o sus preceptos o ideas, sino dejar que Dios obrara y trabajara en sus vidas para que pudieran entender la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. No disputar, no agarrarse a pleito porque quiero convencer al hermano de que está mal, de que está mal, está mal. No, querido, eso no se hace así. No somos el Espíritu Santo. Eso es obra del Espíritu Santo y en su tiempo y a su forma Dios le va a mostrar que está mal. Va a cambiar. Hace mucho tiempo escuché una historia de un hombre que decía que tenía problemas con los videojuegos. No sé si es problema para ti, pero hay gente cristiana que sí tiene problemas con los videojuegos. Tocan el videojuego y no lo saca nadie.
puede estar un día entero peleando ahí, jugando con el videojuego y no se lo quita. Algo se le pega a la mano. Y él decidió un tiempo, no voy a ocupar más esto. Dijo, no, porque me aparta y como más se enojaba porque perdía. Peor, la saca toda la parte más y dice, no lo hago más. Hasta un tiempo, pasaron muchos años hasta que él se dio cuenta, tomando otra vez, jugando con sus hijos, que podía jugar sin perder el control. Y recién retomó tomar algo de un videojuego. ¿Por qué él decidió eso es malo? No porque sea malo, a mí me afecta. Entonces decidió, no lo voy a hacer, hasta que vio que sí podía mantener el control y jugar y disfrutar con sus hijos. ¿Eso es malo? ¿Ver televisión es malo? ¿Jugar videojuegos es malo? Buena pregunta. Muchos dirían, esa caja del diablo. Yo no sé si la caja del diablo somos nosotros que dejamos que el diablo entre a la caja. Sino a la larga nosotros tenemos el control, no la caja. Uno ve y decide lo que quiere ver. Buena pregunta. Jugar es malo y son cosas que pasan. ¿Cuál fue la razón de todo esto? Y fíjense, ya tenemos una orden y tenemos una diferencia. Pablo dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Amén, dice los bautistas que comen de todo. Amén, comemos de todo. Pero dice, pero otro que es débil come legumbres. ¿Está mal? No. Bueno, los hermanos pensaban que sí. ¿Cómo no va a comer este cerdito que está tan rico? Recién asadito y barato. Como decía el hermano, con la manzana en la boquita, me habla, casi me dice, cómeme. Bueno, pero había hermanos que no podían. Judíos que soy compartidos que decían, eso es contra la ley de Dios. Tengo prohibido por la ley comer cerdo. ¿Se acuerdan de Pedro? Mata y come, Pedro. Pedro dijo, Señor, nunca, jamás he comido algo inmundo. Bueno, era Pedro. Pero tenía temas de conciencia. Que aún el mismo Señor dijo, no llames tú común algo que yo santifique. Para ellos sí tenía un concepto judío bien enraizado. Ahí lo ven. Pero algo aprendió. Con eso que Dios no solamente quería a los judíos como cristianos, sino a los gentiles. A lo que él consideraba inmundo, y no solamente él, muchos consideraban al argentino una persona inmunda, perro. Literalmente. Entonces, cuando vemos esa diferencia, Pablo dice, mira, uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres, y esta era una realidad espiritual en la que los hermanos de Roma se veían enfrentados cada día. Uno creía que podía comer de todo lo que había a su disposición, su conciencia no era acusada sobre lo que comía, aunque la carne haya sido sacrificada a un ídolo. No le acusaba de que si está rica. ¿Cuál es el problema? Mientras que el otro hermano, mientras él iba a comprar la carne, decía, el hermano, que el pecador compró carne a los ídolos. Y el hermano libre decía, que legalista, de conceptos de leyes y religiones, cuando Dios me ha hecho libre. Y ahí estaba la disputa. Él juzgaba al que tenía una conciencia débil y el otro juzgaba porque tenía una conciencia fuerte. Fíjense que me imagino pensando a este hombre fuerte de la siguiente forma. Me imagino pensando a este hombre diciendo, gracias Señor, porque tú hiciste todo esto. Pensando en Génesis capítulo 1, verso 29, cuando el Señor dice, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto, y que las semillas os serán para comer. Gracias Señor. Y hablando de la carne, pienso que él pensaba de esta forma, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y cuando ve el versículo de Génesis capítulo 9, dice, gracias Señor porque me diste carne. Qué rico. Mientras que el otro pensaba, Señor, gracias por los vegetales. Bueno, cualquiera de las dos se debía disfrutar sin duda de lo que Dios le daba. Por otro lado, vemos a un hermano judío que venía de un círculo judaizante y obviamente tenía una dieta estricta de vegetales para poder agradar al Señor, y obviamente tenía muchas reglas.
Por eso Pablo dice, uno hace diferencia entre lo que come y come. Ahora, fíjense, no solamente había diferencia de comida, sino de día. ¿Qué día celebramos al Señor? Me decía, el sábado. Y yo, ¿dónde dice el sábado? Otro decía, el lunes. El que tenía libre voluntad o una conciencia fuerte, decía, el día que quiera me voy a juntar para alabar al Señor. Mientras el judaizante decía, el sábado dijo Dios. Fíjense que el versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales. ¿Qué cosa? O sea, para el fuerte, todos los días eran igual. Juntemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el domingo. No importa, me voy a juntar. El judío no. El sábado, el día del Señor. ¿Qué está correcto? Ambas. Ambas son correctas. El judío piadoso que aún vivía en esto se sujetaba a los días y preceptos religiosos, por lo que mucho tiempo practicó de igual manera el gentil. El día sábado se hacía esto, el día lunes se hacía esto, a tal hora se hace esto, se ora a las 12, a las 3 y a las 6 de la tarde, según el judío. El gentil dice, ora a la mañana, al mediodía, en la noche, entre tiempo, cuando como, ora cuando quiero. No hay problema, y ahí está el conflicto, porque había ese tipo de conflicto. El creyente maduro, según el texto, no es afectado por el día. Para él el día es un día en el cual va a servir al Señor, va a agradar al Señor, mientras que el otro determinaba cada día con una cosa. ¿Qué está bien y qué está mal? Fíjense que el verso 5 dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Querido, si tú tienes un conflicto escritural, podemos ayudarte. Si tienes un conflicto de conciencia, obedece a tu conciencia. Ir en contra de tu conciencia es pecado. Hacer algo en contra de ella que te dice está mal, es pecado. Aunque no esté escrito. Por eso Pablo dice, cada uno esté plenamente, totalmente, cabalmente convencido en sí mismo que haga lo que tenga que hacer. Y eso es lo que tanto el fuerte como el débil debían realizar. El problema con esto era que los hermanos, en vez de actuar como es debido, Pablo dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Por lo tanto, los unos decían, este hermano es pecador, inmundo, cochino que come carne de los ídolos, mientras que él decía, gracias Señor, y pobre legalista como este. No. Él dice, no menosprecie, y él dice, no juzgue. Por un lado, el hombre fuerte y el hermano débil lo débil lo menospreciaba. En otras palabras, enjuiciaba al hermano por su debilidad y por su carácter legalista, mientras que por otro lado los débiles juzgaban a los fuertes por su libertad, hasta el punto de considerar a estos hermanos como depravados. Pablo dice, no menosprecies, no juzgue, de manera que podríamos decir incluso, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y eso es lo que Pablo dice. ¿Quién eres tú para juzgar la mente y la conciencia del otro? Buena pregunta. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Querido, ¿quién eres tú para juzgar la libertad de cualquier hermano acá? Y quiero hablar de libertad de conciencia, no de libertad para hacer pecado, que es diferente. Conciencia es una cosa y pecado es otra. Querido, no somos nadie. Con mayor razón, no tenemos que juzgar. Si el Señor le dio la oportunidad, hermano, de tomar sin caer en el alcoholismo y quiere tomar un poco de vino, ¿es malo? Sí, es malo. Depende de la. Si su conciencia no la juzga, ¿por qué lo juzgo yo? Me han preguntado muchas veces, ¿tú tomas? Digo, no tomo. No tomo no porque sea mal. Una no me gusta, y honestamente no me gusta, lo encuentro guaca. Pero sí he probado. Digo, sí he probado unos vinos, no me encuentro bien pillo al vino, a la cerveza. Digo, sí hay algunas que he probado y me gustan, pero no lo tomo. ¿Por qué no tomo? Bueno, no tomo, no por mi conciencia, por la conciencia de otro que pueda estar mirando. Y eso es lo que quiero hacer siempre.
Si quiero limitar mi conciencia a la conciencia de otro que puede mirarme y decir, hermano Ricardo está tomando una cerveza, el pecador se cayó, yo prefiero no tomar. No me complica ni me agrava. Porque eso es lo que las Escrituras dicen. De hecho, dice el mismo capítulo 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ah, si el hermano le escucha que usted no toma, yo tomo pecho para acá, me lo tomo y el hermano dice, pecador, ¿por qué me juzga? No, esa es la idea, no hacer que el hermano llegue a ese pecado. Si yo me limito, si se limita, ¿qué va a hacer? Le dice al hermano, te amo, por eso lo hago. No porque sea pecado, no es pecado, pero te amo a ti, antes que esto. Guardo mi libertad para no hacer caer a otro. Y me he dado cuenta que a veces uno hace cosas y no se da cuenta quién te ve. Y después te dicen, yo vi al hermano tal en un bar. Y el hermano, para sacarse pillo, no le estaba predicando. Ya. ¿A qué? No sé. A la botella estaba predicando, no sé. Estaba predicando. Tenga cuidado, no por la conciencia suya, sino por la del otro. ¿A dónde va? ¿Qué hace? Hay hermanos que yo sé que no tienen problemas, quieren tomar, ¿no? Y en Argentina es súper natural tomar vino. Y los hermanos toman vino, no tienen ningún problema, no hay ese problema de conciencia, muchos de ellos lo hacen y no hay problema. Si me preguntan, ¿me quiere vino? No me gusta. Toma, si tengo toda la botella, así que a mí no me gusta el vino. Pero tampoco le voy a subir porque su libertad está bien, a él le gusta. Pero eso no debe ser una limitante para servir y amar al Señor ambos. De manera que, fíjense, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 3 al 4, yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo. Wow. Pablo sí que tenía una conciencia muy fuerte. Dice, mira, yo tengo muy poco ser juzgado por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Él dice, mira, yo tengo una conciencia libre porque Dios me ha hecho libre, no tengo problema con muchas cosas, pero el único que nos va a juzgar es Dios. Por lo que hagan y por mi conciencia. Si yo voy en contra de mi conciencia, estoy pecando delante de Dios. Y Pablo dice, yo no tengo a quien me juzgue por eso. Y si lo hago con limpia conciencia. Lo que realmente es importante en cada creyente, querido, es la condición que se encuentre, o la condición que se encuentra en el Señor. Eso es lo importante. Si usted dice esto es ley, y para usted es ley, correctamente, gloria a Dios por eso. Le amamos, lo queremos, siga viniendo a la iglesia, pero no caigan en el juego de juzgar tampoco. Y los fuertes tampoco hagan el juego de ir donde el débil y decir, mira, yo puedo y tú no. No, eso no es correcto, porque eso es menospreciar al hermano y las Escrituras, y a Dios. No aman a Dios, y eso significa porque no amo a mi hermano. La pregunta es cuestión es, ¿qué es lo que el creyente, o lo que realmente debe importar al creyente, y es lo que el Señor va a hacer en un futuro? Fíjense, ya vimos un mandato, vimos una ley y vimos un juicio. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Capítulo 14, verso 10. Ahí está. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por lo tanto, querido, Dios no te ha puesto a ti por juez. Primera cosa. Así que si no eres juez, guarda silencio, guarda tu corazón y limítate y cuida tu lengua, por si acaso, de la libertad del otro. El único que tiene el derecho y que lo va a hacer un día y va a juzgar las intenciones de los corazones es Cristo. Fíjense lo que dice ahí, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Una de las realidades que comúnmente se nos olvida es esto, que cada cristiano vive y muere no para agradarse a sí mismo, sino a Dios. Tú estás con vida hoy solo y exclusivamente porque Dios es misericordioso, lleno de gracia, para manifestar las virtudes suyas en tu vida, para que tú des gloria a Dios con tu vida. Por eso Dios te tiene conmigo.
para manifestar esa gracia abundante y poderosa que transforma vidas. Fíjate que él dice, ahí dice que todos compareceremos, todos vamos a estar ahí. Y siendo literal, el texto específicamente dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Esa es la traducción literal. Todos vamos a estar ante Dios. Cristo. ¿Te imaginas ahí? No sé si te gusta o no te gusta, pero se supone que debería gustar. ¿Ya? Ante el Señor en su trono de gloria. Y diciendo, Jonathan, ¿cómo estás? No, oye, imagínate que me dijeran así, Ricardo, ¿qué hiciste tú? O mejor no. Siguiente, demasiado. ¿Qué te dijo tu conciencia? Esto me dijo, Señor. ¿Y por qué lo hiciste? Porque soy pecador, Señor. Wow. Porque fíjate que eso es lo que dicen las Escrituras. Otra mención hablando del tribunal de Cristo aparece en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, en donde Pablo dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal. Y fíjense que en este pasaje de 2 Corintios capítulo 5, verso 10, hablando un poquito más específico del tema, Pablo habla sobre las recompensas también que incluyen. 5 capítulo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, este tribunal no significa que es el tribunal de condenación, porque Cristo ya pagó el precio de condenar. No es para condenar. Es para decir, ok, estas son las obras de Enoch, ok, Enoch, acá están tus obras buenas, y estas son las obras malas. ¿Cuáles pesan más? Y la balanza se corre. Enoch, son las más malas que buenas. Y Dios las secó. Se fue mirando. Solo quedan las buenas. Y dice, ok, en base a eso te recompenso. Cuando hablamos del tribunal, queridos, no tiene que ver con un juicio de condenación, es de premiación. Y yo no sé si te llama la atención que el Señor, habiendo salvado a pecadores, más encima te premia. Por cómo viviste tu vida cristiana. Piensa, ¿qué has hecho? ¿Tú crees que mereces un premio del Señor de gloria? De aquel que murió por pecadores y que más encima, siendo dador de gracia, te diga, hijo, mira, esto es lo que tú hiciste para mí. Wow. Pues que el mismo Señor del universo se digna no solamente a salvarnos, sino a recompensarnos. ¿Cuánto has hecho para él? Buena pregunta. Bueno, yo espero vivir hasta los 80 años, hasta los 80. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con esos restantes que me quedan? ¿Vas a seguir en tu vida sin leer, sin alabar, sin servir al Señor, haciendo tu vida aquí, querido? Yo te digo, aquí puedes hacer la vida que quieras, pero acuérdate algo, eres extranjero y peregrino. Lo que aquí queda y aquí haces, aquí queda. Y aquí se quedó. La cosa es que estás fomentando en lo eterno. Que estás desarrollando en lo eterno. ¿Una vida cambiada? Fíjate que hace poco escuché que hay, creo que dos cosas que uno se lleva a la gloria. Una es lo que aprendiste de la palabra y la otra son las almas que salvaste, que el Señor te permitió llevar a Cristo. Las dos únicas cosas que aprendimos de acá. Nada más. Pregunta, ¿cuántos de esos tienes? ¿Tienes almas? Te puede decir, Señor, yo prediqué y estos se salvaron por tu gracia. Yo los discipulé, yo estuve ahí, estuve a su lado, le ayudé a caminar en la fe, se cayeron, los levanté, estuve con ellos. ¿Puedes decir eso? O le vas a decir, Señor, ¿por qué no pasa el otro tiene más que yo? Y de hecho yo no tengo ninguna. O Señor, no tuve tiempo para leer tu palabra. ¿Tú crees que Dios te va a decir, los 80 años que te di que hiciste? Son 80 años. Ni siquiera un día te dedicaste a mí, a servirme a mí, a amarme a mí, a estar conmigo cada día.
cuando yo di mi vida por ti? Pero fíjate que a pesar de eso el Señor te recompensará. Yo no sé qué tan gran amor es ese. No lo puedo comprender. Pero ahí está. Fíjense que dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, cuando hablamos de Romanos capítulo 3 al final, perdón, capítulo 14, fíjense cómo termina la sección que vamos a ver hoy día. Verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, no pierdas el tiempo haciendo eso, por favor, no pierdas el tiempo, sino más bien decidid no poner tropiezo ni ocasión de caer a quién. Es práctico. Querido, decídete nunca hacer caer a otro, por tu libertad. Al contrario, si hay algo que puede hacer restringir tu libertad, solamente a ti, a tu cuarto. Y que ahí nomás, o tu cuarto o tu casa, pero si viene visita, ten cuidado. No sea que el hermano o la hermana se ofenda sin saber tú por qué. Dios nos hizo libres, queridos. Pero hay hermanos que están aprendiendo la libertad. Disfrutémosla, sí, pero con cuidado. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este día y gracias por tu cuidado y tu palabra. Porque nos permites entender, Señor, que somos gente libre y que también nos has libertado de la religión. Muchos, Señor, hemos crecido, pero hay muchos más, Señor, que están aprendiendo eso y ayúdanos a limitarnos por amor a ti y por amor a ellos. Cuida, Señor, nuestras vidas, Señor, de caer en juzgarnos unos a los otros por prácticas o por conceptos o ideas, sino al contrario, permítenos ayudarnos a seguir que tu palabra siga, Señor, alumbrando nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor, para ser más como tú. Gracias por todo lo que tú haces y porque nos bendices. En Cristo Jesús oramos. Amén.